Amén. Sí, Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30. Aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a lo que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a lo que llamó, a estos también justificó. Y a lo que justificó, a estos también glorificó. Amén. Este pasaje, en lo que se refiere a mi testimonio, para mí fue como la base en donde yo entiendo ahora que el Señor hizo todas las cosas conmigo, y con respecto a lo que es el llamado mío a base de mi hija, ¿verdad? Sí. Entonces, en el 1995 nació mi hija. Mi hija Carolina nació una niña bien, con un pronóstico, yo diría, normal, dentro de lo que es la normalidad de un niño, nacer con un poco peso, ¿verdad? Poco peso, pero una niña normal. Todo su desarrollo fue normal hasta que cumplió los 3 añitos, casi los 4. A partir de ahí, la niña se le fue desarrollando lo que se le llama una hemiparesia, que es un funcionamiento anormal del cerebro, de la parte derecha del cerebro, el cual se desarrolla, según dicen los médicos, en las mujeres más que en los hombres. Este tipo de dolencia o de enfermedad en las mujeres será por defecto de lo que es el genoma de la mujer, se le desarrolla a ella más que a los hombres no le afecta. Entonces, a partir de esta edad, la niña empezó a darle un cuadro de convulsiones y de convulsiones no rebelde al tratamiento, como le dicen los médicos, las cuales no se controlaban, aún poniéndole medicación para pararle las convulsiones. La niña convulsionaba de día, de noche, a todas horas. Entonces, a raíz de esto, el cerebro de la niña le fue en deterioro, ¿verdad? Lo que es las células le fueron en deterioro. A raíz de los 3 añitos, la niña empezó a tener el lado derecho del cuerpo una parálisis que yo diría que le subió desde los pies, porque ella empezó primero a arrastrar el piecito derecho y luego le fue yendo a más hasta que le llegó ya a la cabeza, y allí le empezó ya las convulsiones. A raíz de esto fue en manos de médico. La niña estaba en República Dominicana. Yo la había enviado desde aquí, desde que la niña cumplió el año, por la razón de que el papá de la niña, donde quiera que me veía, era un problema, porque el desarrollo del embarazo mío con la niña fue un embarazo a base de un hogar con malos tratos. Entonces yo sufrí malos tratos de parte de él, y aún estando en el embarazo yo sufría malos tratos. Esto llevó a que nosotros nos separáramos, pero con todo y todo, donde nosotros nos podíamos encontrar o a donde nos veíamos, él hacía uso de esto, y bueno, eso conllevó a que ya en un tiempo más avanzado él me diera una paliza, que la policía a raíz de esto fue que lo deportó ya a República Dominicana,
y ya ayer no pudo volver más para acá. Pero esta condición, yo diría que en mi embarazo llevó a que la niña adoptara este tipo de desarrollo luego que se le formó después de los 3 años. Conforme a como los médicos me dijeron después ya que la niña tenía el problema, fue que los médicos a raíz de todos los análisis fueron informándome del funcionamiento del sistema de la niña y de lo que era su cerebro. Entonces, la niña llegó a una de mis parejas que ya con 4 años la niña estaba en silla de ruedas. Ya la niña no caminaba, sino que ya ella tenía esta dificultad. A raíz de esto, yo tuve que ir a República Dominicana, quedarme allí 3 meses, que la tuvieron a ella ingresada en el Morgan, y la tuvieron allí ingresada haciéndole pruebas porque los médicos no entendían el problema de la niña. Pero, como dice la palabra aquí, que a todo lo que Dios llama, todas las cosas conforme al propósito que Dios tiene para bien, yo lo que no sabía que este propósito en la vida de mi hija era para mí. Más que para ella, era para mí el propósito de esta enfermedad que la niña desarrolló. ¿Por qué era para mí? Porque yo en aquel entonces yo estaba apartada de los caminos del Señor, yo estaba descarriada. Yo andaba bajo mis quehaceres, bajo el mundo, ¿verdad? Entonces, esta fue como la forma que el Señor usó, yo diría así, ¿verdad? Para traerme otra vez a su camino. ¿Por qué? Porque cuando a la niña se le desarrolló esto, en el hospital del Morgan de República Dominicana, que yo estaba allá, fue una señora de esta metralleta que Dios tiene guardada para enviársela a uno en momentos clave. Yo no la conocía a la señora, ella tampoco me conocía a mí. Y en el hospital, en el departamento que estábamos, en la planta, que estaban mucho más niños, ella no fue a ningún sitio, sino fue derecho a donde yo estaba. Y cuando ella fue allí me dijo, su hija está bien. A mí me dijeron que viniera aquí, que le dijera que su hija está bien. Que eso que ella tiene es para usted. Usted es la que tiene que volver a los caminos del Señor. Wow. Usted es la que tiene que reconciliarse con el Señor. Porque ella está bien. El problema lo tiene es usted, me dijo. Y en fin, ella se puso a hablar conmigo ahí y después de un rato se fue, pero me dio el mensaje. Después de esto, yo seguí en mis andanzas. Ya después yo traje la niña para acá. Todavía yo estaba apartado de los caminos del Señor. Estaba aquí con la niña en manos de médicos. Los médicos allí en República Dominicana, cuando ya se le desarrolló eso, me dijeron que ella iba a durar 2 meses por el estado tan deteriorado que ella tenía, por las convulsiones, por la epilepsia que no le paraban, y porque los mismos medicamentos que ellos le estaban poniendo, que ellos no sabían todavía en sí lo que la niña tenía, le estaban llevando a un deterioro también. Entonces, una niña con 3 añitos poniéndole medicamento antipilético fuerte, la niña tenía como mucha baba que no le paraban, ¿verdad? Estaba como deshidratada. Y los médicos allí dijeron que ya iba a durar 2 meses. Pero en eso, el Señor empezó a tratar con mi vida a través de la niña. Y el Señor me dijo, eso no es para muerte, es para mi gloria, es para yo glorificarme. Y el Señor me dijo a mí, yo le voy a hacer ver a los médicos a través de ella que yo soy Dios, que yo soy el que doy la sabiduría, yo soy el que doy la ciencia, y yo a quien quiero se la doy, a quien quiero se la quito. Yo le voy a demostrar a través de ella que yo tengo el dominio y el control de su vida, y le voy a dar a demostrar a los médicos que es para mi gloria, porque no es para gloria de los médicos, es para mi gloria. Y el Señor me dijo que Él, a través de la niña, Él iba a demostrar a ellos que era de pie y sin operación, que Él lo iba a hacer, que todo lo que iba a hacer en ella, a ella no le iban a operar. Entonces, yo agarré mi promesa. Yo no tenía esa firmeza con el Señor
ni tampoco estaba en su camino con la firmeza que estoy ahora, sino que de oída, como dice su palabra, yo le oía, pero mis ojos todavía no le conocían. Entonces, la persona piensa que cuando uno está apartado del Señor, el Señor no te habla. Sí, el Señor te habla. El Señor te habla y Él te hace escuchar su voz y te hace ver su propósito en tu vida. Una cosa es que nosotros, cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, no le hacemos caso a la voz del Espíritu Santo. Pero el Señor sí habla y trata con la persona. Bendito sea el Señor. Entonces, a raíz de esto, ya la niña, después de 7 añitos, porque cuando yo la envié, la niña no tenía documento. Ella había nacido aquí, pero ella no tenía los documentos porque yo tampoco lo tenía. Entonces, aquí en ese entonces, si tú no tenías residencia o nacionalidad, los hijos eran nacidos en España con nacionalidad española, pero de padre dominicano o extranjero, ¿verdad? Del país que fuera. Entonces, a raíz de esto, yo trabajando y eso y tal, yo hice mi nacionalidad y la pude traer a ella ya entonces con los papeles hechos. Y mi madre fue que me la trajo para que la niña no viajara sola, porque no, por razón de la misma enfermedad que tenía, no la admitían que ella viajara sola. Aquí yo tuve ya una encrucijada más fuerte con ella, porque aquí, en manos de los médicos del Hospital de La Paz, los médicos empezaron a estudiar el cerebro y a estudiarle las cosas que la niña tenía. La niña con 7 añitos, ya la niña se le había desarrollado su cuerpo, la niña tenía vello por toda parte del cuerpo, la niña se le adelantó la regla, una niña con 7 años, por razón de la misma enfermedad y los mismos medicamentos. Entonces, en el Hospital de La Paz, la endocrina me decía que no, que ya no tenía esa edad, que porque era una niña muy desarrollada con un cuerpo muy grande y un tamaño para la edad que tenía era desarrollada. Entonces ya ellos tuvieron allí que hacerle prueba de la muñeca, que es como ellos verifican en verdad la edad que tenía, y ellos se dieron cuenta que la niña, aunque tenía aspecto de una niña de 10 años, la niña tenía 7. Entonces ya allí empezaron a ponerle tratamiento para que la niña empezara a evolucionar, empezara a crecer. Y a raíz de eso, pues ya los médicos también, los neurólogos del Hospital de La Paz, empezaron también a tratarla y a llevarle los medicamentos y el comportamiento de la niña. ¿Qué pasa con esto? Los médicos llegaron a una conclusión que ellos querían hacer una desconexión del cerebro. Entonces, ellos querían operarla y hacerle en el lado que ella tenía el problema, el lado derecho, hacerle una desconexión del lado izquierdo, porque el lado izquierdo todavía estaba bueno. Y ellos querían allí introducirle un electrodo para que cuando empezara a convulsionar, esto parara. Pero ellos hicieron todas las pruebas y todo lo que tenían que hacer y no pudieron hacerlo. Cuando los médicos me dijeron a mí que ellos no podían hacerlo, ya yo estaba en los caminos del Señor. Yo me reconcilié con el Señor en el año 2007 a razón de que la niña, con todos los problemas que ella tuvo y todas las cosas que ella fue pasando y todo lo batallar que ella fue atravesando, la niña, a la verdad que para mí fue algo que me dio muy duro. Y ya yo llegué a un estado aquí de entre que yo estaba como enfadada con el Señor. Tú sabes esas cosas que le pasan a uno, que uno no la entiende, pero que uno como que se enfada porque uno dice, pero Dios mío, si dentro de 1000 niños, que es una enfermedad rara, dentro de 1000 niños, a uno le va a dar, a mí me viene y me toque encima con una sola que yo tengo. Entonces, nada, a raíz de esto, los médicos me dijeron que ellos no podían operarla porque la niña, si la operaban, no aguantaba la operación y que iba a quedar en estado vegetal y que se iba a morir en medio de la cirugía, o que ellos optaron por dejarla así mejor hasta que Dios quisiera. Fue la respuesta de los médicos. Entonces, yo no entendí esto. Yo me puse a llorar y sentí como que las esperanzas se me habían ido, como la fuerza y todo. En ese entonces yo llamé a mi pastora y hablé con ella. Y mi pastora lo que me
dio fue que si yo no entendía el propósito de Dios, porque si Dios me había dicho que era de pie sin operar, entonces los médicos no podían operarla. A raíz de eso ya como que eso trajo en mí un entendimiento y ya yo empecé a ver la vida de otra manera. Mira, mi hermano, hay cosas que uno le pasan en la vida que uno ni se la pide a Dios, ni uno tampoco la anda buscando, sino son cosas como el Señor me lo dijo, es para mi gloria. Aquí en la palabra habla de una madre que tenía un hijo que era ciego y dice que los médicos y todo el mundo decían que si fue que pecó su madre, que si fue que pecó su padre, que si fue que cometió el niño pecado, y él dijeron que no, que era para la gloria de Dios, que era para Dios glorificarse, porque ninguno habían cometido pecado, pero Dios tenía propósitos con esto. Entonces, el problema de mi niña también fue lo mismo. No era porque yo, alta de carrera, yo cometí pecado, no. Dios me dijo que era para su gloria, para él glorificarse. Entonces, el propósito de todo esto era que yo estaba descarriada en el mundo, perdida, sin ganas de volver, sin propósito de volver a los caminos del Señor. A donde mis padres eran cristianos, mis hermanos, la mayoría cristianos, y yo estaba en el mundo. Y esta fue la forma que yo usó para atraerme, bendito sea el Señor, a través de la vida de mi hija. Era lo único que yo tenía, mi única niña, la cual, cuando yo me junté con su papá, yo no podía tener hijos. Y después de una oración que yo le hice al Señor, andando por la calle aquí de la Gran Vía, una noche, fue que el Señor me dio a la niña. Pero yo tenía mi corazón muy lacerado, muy enfermo, por los malos tratos, por todo lo que yo había pasado en la vida. Y el Señor usó a esta niña como un canal de bendición para mí. Al principio yo no lo entendía, porque yo tenía mi corazón muy enfermo. Mi hija, yo la veía, yo veía en la cara de su papá, y yo a mi hija no la amaba, no la amaba. Y era lo único que yo tenía. Y el Señor tuvo que tratar conmigo a través de ella. Esta niña fue para mí como un medicamento, un aliciente en mi vida, por el cual yo pude saber lo que era amar, porque mi corazón estaba muy, muy molido. Esta niña fue la que me enseñó a amar, con su ternura, con su niñez. El acercarme a ella, el yo tenerla que llevar con paciencia, el vivir una vida de médico con ella, 25 años de mi vida con ella en manos de médico aquí en España, mi hermano, no fue fácil. Andar con ella en una silla de ruedas día y noche, pero yo le doy la gloria hoy, yo le doy hoy la gloria a Dios por lo que Dios me permitió vivir. Yo digo que si a mí el Señor me pregunta, ¿qué tú quieres que yo de tu pasado vuelva y te dé? O en otra vida que yo vuelva y te dé, yo puedo decir otra vez, mi hija, con todo lo que yo viví con ella, porque fue la que me acercó a Dios en verdad. Mire, nosotras como madre, que yo sé que hay muchas mujeres ahí que me estarán mirando y que tienen hijos. Yo les voy a decir algo, los hijos son un regalo que Dios nos da. Sí. Los hijos son una bendición. La palabra dice que Dios le abre el vientre a la mujer con los hijos. Y al principio uno no lo aprecia como tal, uno no lo valora como tal, uno lo ve, bueno, como alguien que tú tienes, que te vino a la vida. Hay muchas personas que tienen muchos hijos y no lo valoran, sino que lo ven como una carga. Pero déjame decirte que es la bendición más grande que tú tienes. Amén. Porque a través de la vida de esa niña, yo hoy puedo decirle al Señor, Señor, gracias porque tú me llamaste, porque tú me has salvado. Señor, gracias porque tú me cogiste. Señor, gracias porque así como dice su palabra, todo lo que yo viví en aquel entonces, hoy yo puedo decir que ha sido para bien, pero para mí. Porque ese fue el propósito que Dios usó para traerme a mí a su camino. Después que mi
hija falleció, que mi hija se la llevó el Señor, desde que mi hija se enfermó hasta que se la llevó el Señor, hay un testimonio muy largo, yo lo voy a obviar un poco. Pero después que mi hija se la llevó el Señor, el 22 de junio del año 2020, en plena pandemia, mi niña, fue que yo entendí muchas cosas en mi vida. Incluso cuando vino el primer día de la madre, el 1 de mayo, luego el año siguiente, yo dije, bueno, yo como madre no soy madre porque ya la hija que yo tenía se murió, ya uno no, usted me entiende, ya yo no tengo más hijos. Y el Señor me habló y me dijo, no digas que tú no tienes más hijos, porque las madres son madres aún después de muertos los hijos, porque tú tuviste esa niña y tú sigues siendo madre. Es para toda la vida, no es por un momento ni por un tiempo. Y yo sé que hay muchas madres que tienen niños con necesidades especiales, que son niños que Dios no te está castigando, Dios no te ha mandado un castigo a través de tu hijo, sino te ha mandado una bendición. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra vida que a través de la paciencia, uno cuidando a estos niños, es que vienen a tu vida las cosas a través de la mansedumbre. El Señor tuvo que trabajarme a mí los 9 dones. Y el primero de ellos fue y meterme el amor que yo no tenía. Aleluya. Fue sanar mi corazón, fue cambiar mi corazón y poner otro corazón en mí para que yo hoy pueda decir que yo amo. Para que yo hoy pueda decir que yo amo a Dios. Mi hija fue la base por la cual el Señor me pasó para que yo hoy pueda hablar de Jesucristo en mi vida como fuente de vida eterna. Amén. ¿Me entiende? Fue una vida de sacrificio, sí, pero yo ahí entendí cómo el Padre Celestial también por amor nos entregó a Jesús. Lo tuve que entender de esta manera. El Señor lo permitió así por mi dura cerviz. O sea, sierva, que Dios usa cualquier canal para atraer a aquellos que están descarriados, quizás Sí. aquellos que no lo conocen, y muchas veces quizás no entienden el porqué de la cosa, por lo que están atravesando, pasando, y Dios quizás le está haciendo entender que lo está llamando, pero a pesar de esa dificultad, quizás la gente, esa persona no, sus ojos espirituales están nublados, ¿no? De tanto dificultades, de lo que está atravesando. Y Dios siempre le hace llamado al descarriado, aún el ateo Dios le hace llamado, pero muchas veces no lo entiende, no lo comprende. Dios siempre usa muchos medios, Dios tiene medios por todos lados para llamar a su creación. Aleluya. Así es, así es, mi amado pastor. Es así. Mire, por eso que dice la palabra, que separado de Cristo nada podemos hacer. Y eso es así, porque yo por mi propio medio, yo busqué la forma y la manera de hacer las cosas y no pude. Hasta que yo no tuve un encuentro con el Señor a través del propósito de mi hija, hasta que yo mi vida, yo entendí que no podía más, hasta el punto de yo desear morirme. Wow. Sí, hasta el punto de yo desear morirme porque yo la veía como una carga grande. Y yo lo que le decía al Señor, Señor, pero ¿y por qué me ha tocado esto a mí? Señor, pero ¿por qué? Lo único que yo tengo. Y encima tú sabiendo que yo te pedí una niña, que yo no quería saber de los hombres. Y te pedí una niña y tú me la das. Y encima ahora mira cómo se enferma. Mira ahora cómo tengo yo que estar andando con esta muchacha para arriba y para abajo. Y el Señor a través de eso, cuando el Señor llegó a mi vida, me hizo entender que separada de él yo nada podía hacer. Por eso es que el hombre que no tiene a Dios anda cansado en este tiempo, anda depresivo.
Porque cuando usted quita la mirada de aquel que es la vida eterna, que es el gozo de su salvación, que es aquel que le infunde a usted verdaderamente paz, y usted quita los ojos del Señor y lo pone en lo que le rodea, en las circunstancias, usted empieza a hundirse y a decaer su vida. Hasta que yo no le puse atención al Señor en mi vida, hasta que yo no dejé que el Espíritu Santo de Dios se hiciera uno conmigo y Él fuera el que me guiara, Él fuera el que me diera paz, yo no entendí nada de esto. Y mire qué propósito el de Dios conmigo, con la vida de mi niña, que todavía estábamos en los hospitales con ella, después ya que yo había aceptado al Señor. Y el Señor me ponía a ver las condiciones de la gente que iban allí con niños, también especial en el lado de pediatría. Y muchas veces yo tenía que dejar a mi hija y irle a dar palabra a otro. Aleluya. Y irle a dar palabra a otro. Allí en esos momentos que el Señor me permitió estar en hospital con la niña ingresada, porque al ser una niña especial, aún para sacarle una muela había que llevarla aquí al Niño Jesús, a un departamento especial, porque estos niños no cualquier dentista puede ponerle la mano. Sí. Había que meter al quirófano y dormirla aún para hacerle limpieza bucal. Entonces, en una de esas nos dejaron a nosotros ingresadas de un día para otro. Y el Señor me dijo, deja a la niña ahí que yo te la voy a cuidar y vete a la sala tal que está allá adelante y ve allá a llevar una palabra. Wow. Cuando yo le dije, Señor, tú no, sí, vete, yo te la voy a cuidar. Y cuando yo fui, allí me encontré con un señor que tenía una niña también, que le habían hecho lo mismo que la niña mía y la niña estaba dormida. Y era una niña que tenía síndrome de Down. Y el hombre, cuando yo fui, que me puse a hablar con él y empecé a hablarle del Señor, el hombre cayó de rodillas diciéndome que él era pastor, que él había dejado el ministerio, que él había dejado todo porque la mujer se fue y lo dejó solo con la niña. Y él se salió de los caminos del Señor. Y ahí el Señor me puso a darle palabra y a darle palabra hasta que él volvió y se reconcilió con el Señor. Aleluya. Entonces, los propósitos que Dios a nosotros nos permite en este camino, y no en este camino, yo voy a decir en la vida, los propósitos que Dios nos permite a nosotros vivir en este mundo no son casualidad, ni son tampoco para nuestra pesadumbre, ni son tampoco para que nosotros nos vivamos lamentando, son para la gloria de Dios, como dice su palabra. A todo aquel que Él llama conforme a ese propósito, Dios lo escoge y lo capacita en el camino para que pueda llevar lo que Dios quiere. Aquí, como nosotros leímos antes en Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, Dios sabía que aunque mi corazón estaba molido, que aunque mi corazón estaba devastado como madre, como mujer, pero Él sabía que dentro, muy adentro, yo le amaba a Él. Amén. Y Él así mismo dice que Él nos conoció en su eternidad. Antes de que yo naciera, ya Dios sabía el propósito por el cual Él me había mandado a esta tierra. Y Él sabía, porque mire mi hermano, perdón, el papá de mi niña me dio una golpía tan grande que yo no supe de mí cuando nosotros vivíamos juntos. Ese brazo yo lo tengo operado, me lo operaron en el Hospital de La Paz, de la golpía que me dio. La gente con los que nosotros compartíamos casa fueron los que me sacaron a mí de ahí. Entonces el Señor conocía el propósito por el cual Él me había dejado a mí con vida, que ese hombre no me mató. Así es. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que yo más adelante yo iba a tener que cuidar a mi hija. El Señor sabía que yo iba a tener que afrontar toda esta situación con ella. ¿Me entiende? Él sabía que a través de esto, en el día de hoy, esto me iba a valer a mí para yo ayudar a muchas personas. Porque hay muchas personas que tienen niños especiales y no saben el por qué están pasando por esto. Usted ni yo no hemos pedido que a nosotros nos salga un niño enfermo, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero el Dios de los
cielos sabe el propósito por el cual usted vino a la vida. El Dios de los cielos sabe el propósito por el cual Él desde antes de tu nacer te cogió para este tiempo. Sabe Él la capacidad que tú tienes para tú levantar a otro, aún en medio de tu adversidad. Porque muchos médicos, yo le di la palabra en los hospitales, muchos médicos conocieron a mi hija y hoy me conocen por lo que yo pasé con esa niña. ¿Me entiendes? La persona aquí en Parla, los colegios de aquí de Parla me decían a mí la loca. Porque cuando yo le hablaba a ellos, yo le decía, no, yo estoy, mi hija está de pie y sin operar. ¿Cómo ustedes la ven? ¿Ustedes la ven sana? No, la que está lo que eres tú. Tú a ti es que te van a tener que encerrar, me decían. Y es tan así que para que ustedes vean el propósito que Dios tiene, hubo un centro de aquí, del colegio de la niña, que hubo una asistente social, que ella por todos los medios me estaba haciendo la vida imposible, usada del enemigo para que yo pusiera a la niña en un internado. Y yo decía que no, porque me decían, tú puedes trabajar porque tú eres joven y esa niña lo que te va a servir a ti es como de un tropiezo para que tú no puedas trabajar y tú te vas a sentar. Y yo le decía que no, que yo no la iba a internar. Entonces, esa mujer, que era la que decía que yo estaba loca, después ya tuvo que llamarme y pedirme oración porque le dio un cáncer, para que llorara por ella. Wow. Perdón. Entonces, todo el propósito de Dios en la vida de uno es por algo. Dios no permite situaciones en la vida de sus hijos porque Dios se place. Dice la palabra que aún la muerte de los que mueren, para Dios es un triunfo, que Él se goza con toda la bondad que a nosotros nos pasa en esta tierra, porque Él es nuestro Padre, no quiere mal para nosotros. Perdón. Entonces, si Él como Dios no quiere mal para nosotros, imagínese usted y yo, como dice la palabra, que nosotros siendo malos, le damos a los hijos pan cuando nos lo piden. ¿Cuánto más Dios, que nuestro Padre, no nos va a dar a nosotros lo bueno? Nos lo da porque Él es nuestro Padre y nos ama. Entonces, yo hoy le digo a las mujeres, a la familia que tienen niños especiales, aférrate al Señor Jesucristo, como yo lo hice. Él fue el único que me dio la salida cuando yo no tenía salida. Me dio paz cuando yo no tenía paz. Me dio fuerza cuando yo no tenía fuerza. Perdón, que estoy un poco agripa. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estoy un poco con gripe. Me dio paz cuando yo no tenía paz. Me dio fuerza nueva cuando yo no tenía fuerza. Él fue el único que yo encontré en el hospital cuando yo tenía que pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses metida con la niña en el hospital. Él fue el que nunca me dejó. Amén. Yo lloraba y yo le decía al Señor, y hubo una palabra que me sostuvo y me sostiene hasta hoy. Y es la palabra de Salmo 27. Salmo 27, 13. Yo sé que veré tu bondad mientras esté aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Aleluya. Dios es poderoso, amado. Dios es poderoso. Para los que acaban de llegar, la sierva contaba un testimonio acerca de su hija que le dio una enfermedad a partir de los 3 años en adelante, y Dios usó este medio para llamarla, para traerla a su camino. Y bueno, y fue muy difícil el proceso para ella, fue muy duro hasta que partió la niña. Bendito el nombre del Señor. Así es, pastor. Hoy yo puedo decirle,
el Señor me dijo a mí en el año 2021, me dijo que yo era una tierra, que su hija era de Él, y que yo era una tierra la cual Él me permitió esa semilla y la puso en mí para que germinara y para que esa semilla sanara mi tierra. Y que después que mi tierra estuvo sana, Él tomó su semilla y se la llevó porque era de Él. Amén. Porque yo le dije al Señor que por qué. Porque uno siempre se va a preguntar el por qué. Y uno siempre va a cuestionar a Dios y va a querer no pelear con el Señor, porque en verdad pelear no peleé. Pero sí me surgieron muchas dudas. Me surgieron muchas dudas en todo mi trayecto. Pero yo le doy la gracia al Señor porque yo pude entender que la niña vino a mi vida para sanar mi corazón, para sanar mi vida, para que yo hoy pueda ayudar a muchos, pueda hacer buena tierra, para que otros puedan germinar en mí, para que otros puedan también acercarse al Señor. El propósito de Dios en mi vida, sí. Su bondad en esta tierra de los vivientes, sí. Porque el propósito de Dios fue más grande que lo que yo pude pasar. Gloria a Dios. El propósito Bendito. de Dios fue mucho más grande que lo que yo pude vivir. Perdón. Aleluya. Ay, santo, aleluya. Es que estoy un poco constipada. El Sierva, propósito de Dios fue más grande que lo que yo pude vivir, pastor. sierva, ¿qué mensaje usted le da a esa persona que hoy en día no entienden lo que Dios, o sea, por el proceso, la dificultad? Dios está llamando a aquellos descarriados como lo hizo con usted a través de su hija. ¿Qué mensaje le da a aquellos descarriados, a aquellas mujeres que quizás tienen esa misma circunstancia, situación que usted vivió hace años? Bueno, la palabra dice que debemos acercarnos al Señor con amor, con temblor reverente. Yo tuve que esperar en cierta manera que Dios me llamara a mí con un poco de dolor. Con un poco de dolor. Pero yo le exhorto que a todo el que Dios le está llamando, a todo el que Dios le está tocando su puerta hoy en día, a todo el que Dios le está diciendo vuelve a mí, hijo mío, porque yo te amo, que vuelva al Señor. Porque aunque usted esté pasando por 1000 batallas, pero en la mano del Señor la peleamos diferente. Amén. Porque la paz de Cristo sobrepasa nuestro entendimiento. Si yo no hubiera tenido al Señor, usted puede darlo por seguro que yo me hubiera quitado la vida. Sí. ¿Me entiende? Porque para mí fue muy grande aquel proceso. Marcó mucho mi vida. Pero hoy yo puedo decir, aleluya, gloria a Dios, tengo victoria en el Señor. Mi hija se la llevó el Señor y tengo paz, porque sé dónde ella está. Sé que está tranquila, sé que está en los brazos de su papá. Sé que fue una victoria lo que yo pude pelear. Que hoy me duelen los huesos, que hoy me duele la rodilla, que hoy tenemos drama. Bueno, fueron 25 años de mi vida, pastor, y yo tuve a mi hija con 22 años. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Porque 25 años de la vida de una persona son 25 años. Pero yo te voy a decir algo. En Cristo todo lo podemos. En Cristo todo lo vamos a poder hacer. Y eso no implica que no vamos a tener lucha, que no vamos a tener batalla, pero vamos a tener la esperanza de que nos vamos a mantener de pie, porque no somos nosotros que vamos a pelear, es Él que va a pelear. Amén. Y nos va a otorgar la victoria, como yo la he obtenido hoy a través de ella. Aleluya. Yo a personas que tienen niños,
personas que también tienen discapacidad, que están pasando por momentos duros en este tiempo con todo esto del sistema que aquí han cambiado muchas cosas. Yo le puedo exhortar, puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Porque en Cristo usted va a poder pelear y va a obtener la victoria, pero en el proceso usted va a tener gozo. No se va a amargar porque usted tenga que estar en el hospital. No se va a amargar porque usted no tenga que comer. No se va a amargar porque usted tenga que pasar un momento duro. Yo se lo puedo decir con propiedad porque yo lo viví y estoy aquí por su misericordia. Estoy hoy aquí porque Él me ha mantenido de pie, porque Él me ha dado fuerza para seguir. Amén. Y mire, pastor, hay cosas que yo he obviado de esto porque es muy largo, porque 25 años no se puede contar en un momento. Pero, pero déjeme decirle, es muy duro cuando se te muere tu papá, que el Señor te dice, ve a tu casa, prepara a tus hermanos que me voy a llevar a tu papá. Al tiempo viene papá y se enfermó, duró 1 año en cama. Y el Señor llevarme allí, muere mi papá. Y el mismo día que mi papá tiene los 9 días del Señor llevárselo, el Señor me habla a mí mismo y me dice que Él se va a llevar a la niña. Wow. Qué duro. ¿Usted está entendiendo, pastor? En medio de ese proceso, ya la niña enferma, el Señor decirme que Él se va a llevar a la niña. Mi padre tiene 5 años que falleció y mi niña tiene 3. Decirme, yo ahora que me voy a llevar es a tu hija. Y decírmelo a mí. Y yo lo único que pude fue llorar y decirle, bueno, Señor, estamos en tu mano. Amén. Yo tuve que afrontar eso. A mis hermanos les fue más duro porque ellos no lo entendieron. Pero después ellos lo fueron entendiendo y lo fueron aceptando. Entonces no es fácil tampoco que usted en un país como este, ¿verdad? Que de cierta manera yo he estado aquí sin familia directa y usted está a verse en un hospital solo con un niño con un problema y los médicos decirle a usted que ya no hay más nada que hacer, que ella no es candidata a nada, que si le da un paro respiratorio ellos no la pueden reanimar, que si a ella le pasa algo ellos no pueden hacer nada porque ya ellos te la desahuciaron, porque ellos entendieron que ya no hay remedio para ella. Y es muy duro que te lo digan a ti en la cara. Sí. Y tú tener que afrontar esto. Pero por eso le digo, si hoy estoy aquí es porque la misericordia de Dios me tiene en pie. Por la gracia del Señor. Porque pude, en el momento que Él me permitió poner mis ojos en Él, con todos mis defectos, con todas mis virtudes, con todo lo que el ser humano conlleva. Bendito sea el Señor. Pero el Señor lo permitió así en mi vida, para que yo hoy pueda decirle a muchos, se puede, con el Señor se puede. Y siendo madre soltera, sin un hombre al lado, sin un apoyo, confiando en el Señor y en el poder de su fuerza en mí, sabiendo que aquel que me llamó, también Él me iba a dar todas las cosas y me iba a ayudar en el proceso. El Señor hasta hoy nunca me ha dejado sola. Con mi hija, habían días buenos, habían no días tan buenos, habían días que yo no tenía ni para comprarle leche. Y yo lo que le decía, bueno, Señor, tú me dijiste a mí que tú eres el papá de ella. Sí, porque a él es que uno tiene que clamar. Claro. Tú me dijiste que tú eras su papá, y tú me dijiste a mí que tú te ibas a hacer cargo de ella, que yo me ocupe de lo tuyo, que tú te ibas a ocupar de ella. Yo estoy ocupado en lo tuyo, porque yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que hiciera. Y mire, al otro día salí yo al patio y me encontré yo 50 euros así abiertos en la misma puerta de la cocina. Wow. Porque si Él
lo dice. Él tiene cuidado de nosotros y de todo eso. Sí, Porque Carolina no era una niña que usted le decía, no hay pan, porque a ella le gustaba mucho el pan. Ella pedía, mamá, pan. Mía, no hay pan. Ese no, ella no lo entendía. Para ella tenía que haber sí o sí. Entonces, cuando yo no tenía a quien, yo clamaba a su Padre Celestial y él suplía. De una manera o de otra, pero suplía. Entonces, a todas esas personas que hoy me escuchan, que están pasando por momentos duros, que están pasando por depresión, que están pasando por una incertidumbre en su vida, déjeme decirle, ponga los ojos en el Señor. Ponga sus ojos en aquel autor y consumador de la fe que es Jesucristo. No es que usted de hoy para mañana va a dejar de pasar o va a dejar de padecer, no, porque yo no le puedo vender la moto, porque a mí nadie me la vendió, yo tuve que vivirla. Pero sí puedo asegurarle 100% que Él nunca le va a dejar, que Él va a estar con usted en los momentos duros, que Él va a ser su paz en medio de la tribulación, que usted va a poder cantar aún su corazón desgarrado, usted va a poder cantar himno de victoria. Sí le puedo asegurar, bendito sea el Señor, que Él no le va a dejar nunca, que en cualquier momento Él va a estar ahí con usted apoyándole y arropándole y abrazándole, que usted va a sentir su amor, va a sentir su misericordia. Aleluya. Usted va a sentir su paz en medio de su tormenta. Bendito sea el Señor. Déjeme decirle que usted y yo somos los ojos, la boca, los brazos, los pies, el cuerpo de estos niños que son especiales. Somos nosotros, porque si yo en un momento dado no me hubiese dedicado a atender a mi hija, ¿quién lo iba a hacer mejor que yo? Sí, hay instituciones que lo hacen, es verdad. Hay instituciones que lo hacen, pero nunca como una madre nadie lo va a poder hacer. Sí, Nadie lo va a poder hacer como una madre. Y los mismos médicos, pastor, me dijeron, oiga, mi hija con 4 años le diagnosticaron 2 meses de vida, ¿verdad? El Señor dijo que era para su gloria y para Él glorificarse, ¿verdad que sí? sí. Pues a la niña, cuando ya tenía, perdón, cuando ya la niña tenía los 24 años, que fue que ellos dijeron que ya ellos la desahuciaban porque ya ellos no podían hacer más nada. El mismo doctor del hospital de aquí de la infanta Reina Cristina de aquí de Parla me dijo, siéntase contenta que usted hizo por ella todo lo que tenía que hacer y más. Porque esa niña duró todos esos años, fue por culpa suya. Me dijo, fue por culpa suya, fue porque usted se dedicó en cuerpo y alma para ella. Usted dejó de vivir para que ella viva. Lo testificó el médico. Entonces ahí yo pude entender que lo que el Señor me dijo a mí 24 años atrás, cuando Él me dijo que no iba a hacer ver a los médicos que era su gloria, los médicos lo vieron y lo entendieron. Aleluya. Porque ellos dijeron que ellos no entendían cómo esa niña, teniendo el cerebro como un queso gruyere, con hoyo, cómo esa niña podía entender y podía conocer y hablar. Ellos no lo entendían. Entonces el Señor, lo que Él me prometió desde un principio, el Señor lo cumplió y se fue aún más para allá. Gloria a Dios. Sierva, yo entonces no el Señor es fiel. El Señor es fiel. Aleluya. No sé si hay una segunda parte que podamos hacer de sí, porque esto es bien extenso. Sí, es extenso y vamos a hacer una segunda parte del testimonio. Amén. Ya le avisaré cuando, aleluya, volvemos a transmitir ese segundo testimonio. Nada, hermano, Dios bendiga a todos los que se han conectado, los que han compartido, los que le han dado like.
bendiga mucho a la sierva. Los que ya escucharon el testimonio, Gloria a tiene medio Dios para santo. llamarte. Dios tiene muchos medios para llamar a aquellos descarriados, ateos, Así es. aquellos que no creen en Dios, aquellos que están alejados, que están apartados. Dios la llamó a la sierva a través de su hija. Así es. Bendito el nombre del Señor. Amado Joana, gracias por las 50 estrellas. Gracias. Dios te bendiga y te la multiplique. Aleluya. La bendición Gloria a Dios. por uno. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amado, Aleluya. quiero que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Esto lo vamos a subir a YouTube para que la gente que no conoce a Dios escuchen este poderoso testimonio Gloria a y Dios. puedan ver que Dios sabe hacer milagros y sabe glorificarse. Nuestro canal de YouTube nos podemos encontrar como Pascual Junior Oficial. Amén. Si lo Aleluya. tomara nota, Pascual Junior Oficial. Bendito el nombre del Señor. Allí va a encontrar palabras, canciones para edificar su vida. Amén. Y esto lo vamos a editar y lo vamos a subir a YouTube. Bendito el nombre del Señor. Ya en los días verán este poderoso testimonio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga cada día a su sierva y Amén. amado, vamos a orar. No podemos dejar de orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo y oremos. Gloria a Padre, Dios santo. gracias. Aleluya. Gloria a Gracias, Dios. Señor, por tu sierva. Aleluya. Gracias, Señor, por su vida. Bendice Gracias, Señor. Sí, úsala cada día para tu gloria, para tu honra, Señor Dios mío. Te rogamos, Espíritu Santo, que este testimonio cruce fronteras, barreras, Señor, y llegue a las personas que necesitan escuchar este testimonio, esta palabra poderosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que puedan escuchar que tú eres un Dios de milagro, un Dios poderoso, un Dios que llama, Dios mío, aún siendo descarriado, lo sigue llamando. Padre Dios mío, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza y la adoración a ti, Señor. Gracias, ponemos este canal de bendición en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor. Amado, este es su programa Cara a Cara, Valle de Jehová. Bendito el nombre del Señor. Comparta la transmisión, envíeselo a alguien este poderoso testimonio, que Dios se va a glorificar. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde hasta una próxima entrega. Amén. Dios bendiga más. Dios bendiga más.